Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra quinta sesión, módulo de coordinación de transportes. Gracias a todos por la oportuna conexión. Estábamos dando la espera correspondiente para que los demás compañeros que van ingresando al encuentro pues estén en disposición de recibir los contenidos. Aún nos faltan algunos compañeros. Esperemos que durante el proceso de toma de asistencia puedan estar ingresando a esta sesión. Buenas noches. Buenas noches. Vamos entonces a dar paso en este momento a la toma de asistencia. Ya les voy a compartir plataforma class para que hagamos el proceso como siempre lo realizamos y luego vamos a los contenidos que tenemos para hoy. Muy bien, me confirman si estamos viendo plataforma class, por favor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco entonces su confirmación a través del audio para que quede la evidencia en grabación. La compañera Vanessa Cano me reporta que está allí tratando de realizar el ingreso al encuentro sincrónico. Alejandro Vanegas. Lina Marcela Zuluaga. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. John Wilder Agudelo. Muy buenas noches. Gracias. La compañera Joana Patiño nos informa de un inconveniente médico. Kimberly Rodríguez. Margaret Cruz. Presente, profe. Gracias. Johan Calle. Diana María Gómez. Profe, presente. Bueno, no lo escuché. Usted Gracias. me llamó Andrés Castrillón. Qué pena. Andrés Castrillón, no, todavía no te he llamado. No, es que aquí me aparece en desorden, Andrés. Bueno, perfecto. Todavía no te he llamado. Acostumbraba a otra. Listo, profe. No te preocupes. Juan Camilo Arbeláez. Ricardo Correa. Presente, profe. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Jonathan Estrada. Presente. Gracias. Isleni López. Presente. Isleni López. Regálame un segundo, por favor, que el teléfono de Jonathan quedó activado. Bien, profe. Ahora sí, la compañera Isleni. Ok, ahí sí te escuché bien. Gracias. Juan Diego Espinal. Sí, señor, presente. Gracias. John David Hill. Presente. Gracias. Andrés Felipe Castrillón. Profe, presente. Sí, muchas gracias. Mi amor. Muy bien, validamos nuevamente aquí el tema de conexiones y de asistencia. Regálenme un segundo, verificamos aquí por el interno. Permítanme un segundo. La compañera Vanessa sigue allí con algunos inconvenientes en la conexión, pero aquí me estaba reportando. Ya vamos a tratar de solucionar con ella. Compañera Vanessa Cano, entonces, por el momento está allí en espera de conexión. Alejandro Vanegas no está en conexión aún. Joana Patiño con el inconveniente reportado. Kimberly Rodríguez aún no está en conexión. Compañero Johan Calle aún no está en conexión tampoco.
y Camilo Arbeláez. Muy bien. Esperemos entonces que en los próximos minutos los compañeros puedan ingresar al encuentro sin ningún inconveniente. Por el momento entonces vamos a ir dando inicio nosotros. Dejaremos este espacio disponible. Por aquí ya la compañera Vanessa está ingresando. Permítanme, actualizamos de una vez con ella. Vanessa, buenas noches. ¿Estás ok ya en conexión? ¿Nos escuchas bien? Muy bien, validamos nuevamente la compañera Vanessa Cano, que acaba de ingresar a el encuentro, y el compañero también Johan Calle. Por favor, Johan, me confirma si estás escuchando ok, si estás bien en conexión. Señor profe, buenas noches. Muchas gracias. Pendientes de la confirmación de la compañera Vanessa Cano, que está allí en conexión, pero aún no nos ha dado su reporte. Si de pronto Vanessa tienes inconveniente con el audio, por favor, confirmar a través del chat. Profe. Ok, ¿Aló? Vanessa, Sí. ahí sí Hola, te buenas escuchamos. noches, profe. Sí, profe, qué pena, no había podido ingresar, pero ya se dio. Listo, perfecto, muchas Gracias. gracias. Te actualizamos también en asistencia. En ese orden de ideas, entonces, y antes de pasar ya a los contenidos, los compañeros, entonces, Alejandro Vanegas, Joana Patiño, Kimberly Rodríguez y Camilo Arbeláez, pendientes de conexión. Muy bien, vamos entonces ahora sí a nuestra plataforma Moodle. ¿Me confirman si estamos viendo en pantalla la plataforma, por favor? Sí, profe. Profe, sí. Muy bien. Tenemos entonces para el día de hoy, sesión número 5, 4 de noviembre, dar continuidad a nuestros temas de tipos y modos de transporte, más puntualmente los modos de transporte, que fue el tema donde quedamos en la sesión anterior. Hablar también de la tipología del transporte, donde trataremos de identificar los tipos de transporte aplicables para la movilización de mercancías, de productos. Y hablaremos también un poco de los beneficios y ventajas que entrega el transporte multimodal, el cual hace parte de la tipología de transporte y que se viene convirtiendo en una de las opciones más interesantes para todo el tema de optimización en la parte de la gestión de transporte, sobre todo optimización de costos, luego optimización de tiempos y también optimización de espacios. Trataremos de desarrollar entonces estos temas en la sesión del día de hoy, esperando que el tiempo sea bastante productivo. Agradezco también a los compañeros que realizaron el parcial de forma oportuna. Las notas se encuentran ya debidamente actualizadas en plataforma Class. Aún no he habilitado la opción de revisión del parcial, la revisión que ustedes pueden hacer de cada uno de sus cuestionarios desarrollados, debido a que aún un par de compañeros no han realizado el parcial y hasta el día de hoy, que siempre trato de dar como ese espacio de verificar en sesión de pronto algunos inconvenientes que se hayan presentado, pero hasta el día de hoy no se ha recibido ninguna información o solicitud con respecto a la no posibilidad del desarrollo del parcial. Entonces, si en el transcurso de esta sesión pues no recibo ningún tipo de información o solicitud, ya daremos por finalizada esa actividad y una vez terminemos sesión, pues habilitaré esa opción de revisión para que ustedes puedan entrar y hacer todo el ejercicio de retroalimentación, verificar preguntas y respuestas. Y obviamente también, pues ya como les decía, pueden verificar las notas definitivas en plataforma Class, notas definitivas de este primer corte o de primer parcial. ¿Alguna inquietud con la parte del desarrollo del parcial, compañeros? Profe, una pregunta.
Sí, De señor. pronto usted es tan amable y me podría enviar el enlace a la plataforma clases, que no sé si es de pronto el computador mío o qué, pero realmente pues, no me abre, entonces no sé si es que tenga el enlace mal. Bueno, yo te puedo enviar, sí, yo lo tengo allí en el grupo de los tutores, yo te lo paso o se los paso al grupo de WhatsApp. En este momento tengo solamente aquí a la mano el de plataforma clase, pero el de profesores. Ah, Entonces, nada, yo ahora en un rato lo ubico allí en el grupo de tutores y se los comparto al grupo de WhatsApp de este módulo, listo, para que los tengan todos allí y puedan generar el acceso. listo, profe, muchas gracias. Perfecto, no, con gusto. Muy bien, vamos entonces a dar continuidad a los temas que tenemos en nuestro módulo guía. Ya les voy a evidenciar allí el módulo, permítanme un segundo. Por acá lo tenemos. Muy bien, me confirman si estamos viendo ya el documento, por favor. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a dar continuidad a estos temas, puntualmente los modos de transporte, tema en el que quedamos en la sesión inmediatamente anterior, donde ya hablamos de algunos tipos de transporte, los más utilizados sobre todo en nuestro caso, y ahora vamos a hablar de los modos de transporte. Modos de transporte, entendiéndolos como la forma en que es utilizado cada uno de los tipos de transporte que ya evidenciamos, o diferentes tipos de transporte a la vez, eso dependiendo del modo de transporte utilizado y el que vamos a identificar en este momento, o los que vamos a identificar en este momento. Todo esto pues ligado a lo que es el desarrollo o la continuidad más bien de la cadena de suministro, con la oportunidad que se tiene a través del transporte para la transferencia de mercancías, personas, animales, diferentes productos a nivel nacional y también a nivel internacional. Iniciamos entonces con el primer modo de transporte determinado como el modo de transporte unimodal. Recordemos que habíamos visto allí en la sesión anterior, en el primer cuadro conceptual de los temas a trabajar en esta parte del módulo con relación a la tipología de los modos de transporte, habíamos hablado de que existían 3 modos de transporte importantes a tener en cuenta en nuestra gestión de transporte, en nuestra coordinación de transporte. 3 modos que nos permiten tener 3 opciones precisamente dependiendo las características de nuestro negocio, las características de la carga a movilizar, de la carga que va a estar sujeta allí o de la mercancía que va a estar sujeta a una transferencia de un punto A a un punto B, llámese a nivel local o a nivel internacional. En este caso, entonces, tenemos el primer modo de transporte, el modo de transporte unimodal, permite esa transferencia de mercancías, productos, personas, desde un punto de origen a un punto de destino, con la característica de que esa transferencia, esa movilización de esas mercancías, de esos animales, de esos productos, se realizará en un solo modo de transporte, ligado a ¿qué? A un tipo de transporte. Es decir, que no intervendrán otros tipos de transporte en esa movilización. Y además, se utilizará un solo documento de transporte. Por obvias razones, un solo modo de transporte, un solo documento de transporte. Y aquí nos dejan algunos ejemplos. Si esa transferencia de mercancías es por la vía aérea, el documento de transporte a utilizar será la guía aérea o Airway Bill, como se conoce también en términos logísticos, sobre todo en el tema de transferencia internacional de mercancías. Un solo modo de transporte, un solo documento de transporte aplicable a esa transferencia. Más adelante veremos los documentos de transporte de forma más detallada y entenderemos también un poco la función de estos documentos de transporte precisamente en nuestra gestión o nuestra coordinación de transportes dentro de la cadena de suministro.
Si hablamos del modo marítimo, el modo de transporte marítimo, entonces el documento de transporte a utilizar allí sería el conocimiento de embarque, Bill of Lading, BL, como también se le conoce, y es utilizado única y exclusivamente en el transporte marítimo. Y cuando utilizamos transferencia de mercancías a través del modo de transporte terrestre, utilizamos la cartaporte terrestre o cartaporte férrea, si es el caso, si tenemos la posibilidad también de utilizar vías férreas para la transferencia de mercancía. Esos serán los documentos de transporte ligados a esa movilización en un solo modo de transporte. Estamos hablando de transporte unimodal. Un solo modo de transporte ligado a un tipo de transporte, llámese aéreo, entonces con el avión o la aeronave, el marítimo con los buques o las motonaves, y el terrestre con los vehículos, camiones especializados y demás, o en el caso de las oportunidades que se tienen del transporte por tren o vías férreas, pues la cartaporte férrea, que más adelante también, como les digo, veremos la aplicación de cada uno de estos documentos de transporte y las consideraciones a tener en cuenta para la utilización de estos documentos. Pero además de que hablamos del transporte unimodal como transporte donde solamente utilizamos un modo y tipo de transporte en específico para la transferencia de mercancías, ese transporte, ese modo de transporte también tiene unas características en específico a tener en cuenta. ¿Y por qué las debemos tener en cuenta? Porque pues son las que nos permitirán identificar si efectivamente el transporte unimodal será el correcto a aplicar en el desarrollo de la función de mi negocio. Llámese para la transferencia de mercancías a nivel nacional o a nivel internacional. En este momento ya tenemos también al compañero Camilo Arbeláez en conexión. Camilo, si nos puedes confirmar, ¿nos escuchas bien? Sí, señor. Lo escucho perfecto. Listo, Camilo, Profe, muchas gracias. Le Señor. iba a confirmar, posiblemente me tenga que pues, me va a conectar un rato en la casa y posiblemente tenga que desconectar porque tengo una diligencia importante que hacer ahora por la noche. Ok, Camilo, no hay ningún inconveniente. Te recuerdo, y pues lo recuerdo para todo el grupo, la recomendación siempre es actualícense, por favor, en contenidos una vez tengamos los videos allí disponibles en plataforma. Ustedes saben que siempre les entrego esa información incluso en la misma noche de la sesión entregada para que estén al día en los contenidos entregados y esto pueda servir como herramientas al momento de ustedes tener que presentar las diferentes evaluaciones o realizar las diferentes actividades. Muy bien, cerramos allí el paréntesis de la actualización de asistencia del compañero Camilo. Seguimos pendientes, Alejandro Vanegas, Joana Patiño, que ya una excusa previa, y Kimberly Rodríguez. Muy bien. Y vamos a hablar entonces de esas características relevantes al transporte unimodal que nos permitirán validar si efectivamente es una de las condiciones que yo debo de tener en cuenta para la coordinación de mis transportes. Dentro de esas características, entonces, encontramos que la coordinación de este servicio, que generalmente es utilizado a través de terceros, aunque se puede utilizar o realizar también de forma directa cuando la compañía, la organización cuenta con una flota propia de vehículos, encontramos entonces que esa coordinación de ese servicio se realiza directamente por el generador de la carga, por la compañía. En ese orden de ideas, una organización que tenga generalmente su flota propia de vehículos de transporte generará entonces un transporte unimodal, pero no quiere decir que siempre va a ser una constante esta forma de trabajo, que si la organización tiene una flota propia, entonces única y exclusivamente va a aplicar el transporte unimodal. No, es una característica que se debe tener en cuenta. De igual forma, si no tiene la flota propia, a través de un tercero también lo puede hacer
aplicar el transporte unimodal para la transferencia de sus mercancías, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Como dice entonces el módulo, la coordinación la realiza directamente el generador de la carga, ya sea a través de su agente de carga, su tercero o directamente con su flota propia. También, si estamos hablando de transporte internacional, pues directamente con el transportador aéreo, o con el transporte marítimo o con el transporte fluvial. Hay que tener muy claro también que cuando hablamos de incluir el transporte o la transferencia internacional de mercancías, ya generalmente allí el transporte unimodal va a perder un poco su aplicación. A no ser que estemos hablando de transferencia internacional de mercancías, en nuestro caso, por la vía terrestre, donde podemos utilizar estas zonas portuarias terrestres, las zonas fronterizas, para hacer el traslado de las mercancías, aún en un vehículo de transporte terrestre, llámese camión, tractomula, mula, minimula, sencillo, lo que sea. Pero cuando hablamos del transporte marítimo o del transporte aéreo, necesariamente vamos a tener que utilizar otro modo de transporte. Ya vamos a validar eso en los otros modos de transporte que nos plantea este documento. Es importante tener en cuenta también que en el transporte unimodal, un solo modo de transporte, un solo tipo de transporte, en el caso de la ocurrencia de algún siniestro, de algún inconveniente con la carga en ese proceso de transferencia, pues allí es un poco más sencillo realizar los procesos de reclamación. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un modo de transporte, es decir, que solamente tenemos un interviniente allí. Llámese el agente de carga o el operador logístico de transporte, o llámese la flota propia que también se puede utilizar. Y pues allí la reclamación, digamos que será un poco más en temas administrativos, qué ha pasado, qué sucedió con el transporte, el tema de la conducción, algo pasó con el operador del vehículo, en fin. Pero la reclamación es un poco más directa. Es un poco más directa. Y allí entonces el agente de carga, el operador logístico, ese transportista, pues tendrá también algunas responsabilidades ya previamente determinadas al momento de esa negociación que se haya realizado entre la organización, entre la compañía, entre la empresa y el operador de carga o el operador logístico. Allí las responsabilidades pueden ser varias, pueden ser diferentes en todos los casos, porque las operaciones o los negocios, el desarrollo del negocio como tal para cada organización es completamente diferente. Y los servicios prestados u ofertados por los diferentes operadores logísticos o agentes de carga también son diferentes. Y esa diferenciación en los servicios también entrega diferenciación en las responsabilidades. Hay que ser claros también y decir que durante el proceso de la transferencia de mercancías, es decir, esa actividad de transporte como tal, hay algunas otras actividades que se pueden ligar a la operación de transporte, como por ejemplo el bodegaje de la mercancía, los bodegajes previos o los bodegajes posteriores, el cargue y descargue de un vehículo. ¿Sí? Allí esas actividades que están ligadas a la parte de transporte, pero que no son responsabilidad, por ejemplo, de los transportadores, de los operadores logísticos, de los agentes de carga, pues allí también se debe dejar claridad y ambas partes deben de estar claras en ese sentido, de que esas responsabilidades se ajustarán a quien realmente se le deba ajustar la responsabilidad de un cargue y de un descargue. Ojo, hay operadores logísticos que ofrecen el servicio de carga y descargue. Si ya está ofreciendo el servicio, está adquiriendo también una responsabilidad. Si no lo hace, su responsabilidad comenzará, por ejemplo, cuando ya el vehículo esté cargado y comience su operación de transferencia de mercancía. Esos pequeños puntos que a veces de pronto pasamos por alto en una coordinación de transporte son en algunas ocasiones relevantes, sobre todo cuando se presentan las desviaciones en la operación. Llegó una carga incompleta, llegó una carga averiada al cliente, obviamente, entonces, donde
se generó la desviación y de quién fue la responsabilidad, a quién le debo hacer la reclamación. Y hablo de la parte de reclamación, o hablamos de la parte de reclamación solamente en el transporte unimodal, porque se entendería, entre comillas, un poco más sencillo identificar este tipo de condiciones cuando las desviaciones se presentan, porque estamos hablando de un solo tipo de transporte, de un solo responsable de la transferencia de mercancías. Ya validaremos también entonces en los otros modos de transporte qué tan complejo puede llegar a ser el tema de las reclamaciones sobre todo. Vamos ahora con el transporte combinado. Como su nombre lo indica, ya entonces hablamos de la procedencia de una combinación de modos y tipos de transporte. Permite de igual forma la transferencia de mercancías, este modo de transporte, de un punto A un punto B o de un punto de origen a un punto de destino, pero aquí la diferenciación es que puedo utilizar dos o más tipos de transporte. Es decir, puedo iniciar la transferencia de mercancías con un transporte terrestre y luego dar paso de esa misma mercancía a un transporte aéreo o a un transporte marítimo o viceversa. La mercancía puede iniciar un transporte aéreo, y luego cambiar a un transporte terrestre o a un transporte fluvial o a un transporte férreo o a un transporte marítimo si es el caso. Puedo utilizar dos o más tipos de transporte en el transporte combinado. Y mucha atención a la siguiente característica de este modo de transporte. En este modo de transporte se permite dentro de esa modalidad, dentro de esa ejecución de la transferencia de mercancías, se permite la consolidación y desconsolidación de la carga en cualquier momento de la transferencia de mercancías, cuando sea necesario y cuando esté debidamente planificado y planeado dentro de la operación de transporte. Es decir, para ser un poco más claros en ese ejemplo, el generador de la carga llena un vehículo, una mula, con mercancía para diferentes clientes. La mula va llena con todos los pedidos, pero son para diferentes clientes. Ya obviamente debe haberse determinado la previa coordinación de las rutas, tiempos de entrega, oportunidad de entrega, distancias y demás. Eso ya está coordinado. Aquí vamos a hablar de la combinación de los tipos de transporte. Entonces iniciamos con el transporte terrestre. La mercancía sale, el vehículo sale lleno en su totalidad. Esperemos que con una optimización de toda la carga allí trabajada. Y entonces se puede comenzar a hacer la desconsolidación de la mercancía. ¿Cómo? A través de las diferentes entregas a los clientes. El vehículo sale completamente lleno, pero comienza a sufrir unos cambios una vez comienza a realizar las entregas. Y puede que llegue a un punto en donde parte de esa mercancía, por condiciones logísticas, por condiciones innatas al tema del servicio como tal, parte de esa mercancía deba ser trasladada a un tipo de transporte diferente, posiblemente fluvial o posiblemente aéreo. No toda la mercancía que salió está trasladándose al otro tipo de transporte, solamente parte de esa mercancía. ¿Por qué? Porque este modo de transporte permite la desconsolidación o consolidación de carga durante la ejecución de los cambios de transporte en cualquier punto del ejercicio del mismo. No necesariamente en los puertos, como nos dice aquí el módulo, que si nos enfocamos a la transferencia internacional de mercancías, claro, es completamente válido hablar de los puertos o de las zonas portuarias, pero también debemos de tener presente que podemos realizar esa misma ejecución en un transporte local, en una distribución local, porque hay condiciones logísticas que lo permiten o condiciones de negocio que lo establecen así. Puede que el proveedor, el comercializador, esté ubicado en una zona X y uno de sus clientes esté ubicado en una zona de difícil acceso, donde solamente puede hacer
una entrega a través de la vía fluvial o a través de la vía aérea, y allí se debe generar la combinación de transportes, incluyendo consolidación o desconsolidación de la mercancía. Este modo de transporte es muy útil para la optimización de los espacios de carga, llámense contenedores o el ejemplo que les daba de la mula o una mini mula o cualquier tipo de transporte que estemos utilizando. Es muy amigable en ese sentido porque puedo optimizar, puedo consolidar mercancía. No voy a enviar un vehículo medio vacío o medio lleno, sino que lo voy a enviar optimizado porque estoy consolidando cargas para diferentes destinos. Transporte combinado, entonces, puedo hacer cualquier tipo de consolidación y desconsolidación de mercancías durante todo el proceso de transferencia y puedo utilizar 2 o más tipos de transporte. Además de esta condición tan interesante en el modo de transporte combinado, debemos de también tener en cuenta que hay un cambio versus el transporte unimodal. Y es que para cada tipo de transporte debe existir un documento de transporte diferente. Es decir, si la mercancía comenzó su recorrido, su transferencia a través de transporte terrestre, pues allí tendrá que tener una carta aporte o las remisiones correspondientes, las guías de transporte terrestre, aplicables a esa cantidad de mercancía que está saliendo. Pero luego parte de esa mercancía, como les decía en el ejemplo, cambia a otro modo de transporte, cambia al aéreo o cambia al fluvial, y esa parte de la mercancía que está haciendo el cambio o la combinación de tipos de transporte, pues deberá tener un nuevo documento de transporte aplicable a ese tipo y que me entregue obviamente la información de esa carga que va a ir transportada o que va a seguir su transferencia en ese nuevo tipo de transporte. Si el vehículo salió con 1000 cajas, pues las guías, remisiones, cartaportes que allí se presenten para cada una de esas mercancías deberán sumar las 1000 cajas. Pero luego parte de esa mercancía, 200 cajas, van a cambiar al tipo de transporte aéreo. Van a continuar su transferencia en un avión comercial. Para esas 200 cajas necesitaremos un nuevo documento de transporte, que será la guía aérea, por ejemplo. ¿Vamos claros hasta ahí en esos dos modos de transporte? Transporte unimodal, transporte combinado, sin mayores complicaciones. ¿Está claro el concepto hasta el momento? Sí, señor, está claro, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo muy claro. Perfecto. Transporte unimodal, transporte combinado. Característica del transporte combinado: permite consolidación y desconsolidación de mercancías y cada tipo de transporte debe de tener su documento que ampare esa movilización. Ahora vamos con el transporte multimodal. Seguramente pues lo hemos escuchado ya en diferentes ocasiones. Y que su aplicación está muy enfocada a la transferencia internacional de mercancías. Más que a la transferencia local, que es posible hacerlo, pero generalmente esa transferencia local, cuando aplicamos la multimodalidad, está ligada previamente a un transporte internacional. Ya vamos a ver por qué. El modo de transporte multimodal, entonces, al igual que el transporte combinado, es esa articulación o esa organización, planificación, que permite a una organización utilizar 2 o más tipos de transporte. Al igual que el transporte combinado. Exactamente lo mismo. 2 o más tipos de transporte. Desde un punto de origen hacia un punto de destino para realizar esa transferencia de mercancías. Pero comenzamos con algunas diferenciaciones importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos y cuando vamos a manejar el concepto de transporte multimodal o cuando estemos trabajando el concepto de transporte combinado.
Si hablamos de transporte multimodal, listo. Claro, podemos utilizar 2 o más tipos de transporte en la transferencia de mercancías desde un punto de origen hasta un punto de destino. Pero a diferencia del transporte combinado, el transporte multimodal, independiente de la cantidad de tipos de transporte utilizado, solamente utilizará un contrato de transporte o un documento de transporte. Uno solo, independiente de la cantidad de tipos de transporte que yo esté aplicando en esa multimodalidad. Y hablamos de 2 o más. Ya a partir de 2, al igual que el combinado, a partir de 2 ya puedo hablar de un transporte combinado o un transporte multimodal. 2 o más, pero ya comienza la diferenciación. En el multimodal solamente voy a utilizar un documento de transporte. Y allí no haremos el cambio. Iniciamos con unas guías terrestres y luego lo que va entonces aéreo, le aporto adicional a esa guía terrestre un documento de transporte aéreo, o si cambió al fluvial, entonces un conocimiento de embarque vía fluvial o vía marítima. No, en el transporte multimodal como tal, es un solo documento de transporte. Pregunto, ¿por qué entonces, primero la similitud del transporte multimodal y combinado, que básicamente generan la posibilidad de utilizar 2 o más tipos de transporte? ¿Por qué se generaría entonces esa diferencia hablando de varios tipos de documentos de transporte y en el multimodal de un solo documento de transporte? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Por qué se dará esa condición? ¿No se imaginan algún motivo en especial? Profe, pues yo me estaba imaginando algo que el mero hecho de ir en un río como es fluvial, de pronto se da como algo especial en ese transporte, más que todo porque pues él tenía que llegar a alguna parte pues a descargar, pero es que no sé cómo plantearte la idea. Espérate, les busco la palabra, ¿cómo es? ¿Cómo te la planteo? A ver, vamos generando allí el concepto. En combinado, ya sabemos, puedo utilizar o debo utilizar varios documentos de transporte. ¿Qué función tienen los documentos de transporte? Pues identificarme la carga, X cantidad de carga, ¿cierto? De dónde viene y para dónde va. Básicamente es eso. Más adelante ahondaremos un poco en las condiciones de los documentos de transporte, pero básicamente es eso. En el combinado, entonces, debo utilizar diferentes documentos. Pero ahora me dicen, en el multimodal, donde también estoy utilizando diferentes tipos de transporte, allí la condición cambia a que solamente debo utilizar o puedo utilizar un documento de transporte, un único documento de transporte. Profe, ¿será porque Diana. está más enfocado como en el transporte internacional? Ok, podría ser ese un motivo, pero recordemos que si aplico multimodalidad, también puedo hablar en el ámbito local de aplicar multimodalidad. Pero puede ser una condición en específico que me lleve a mí, como nos dice Diana, a que como es mercancía que viene o va hacia el exterior, debe utilizarse un documento de transporte, un solo documento de transporte. Ya validaremos esa condición también. No sé, Jonathan, si de pronto puedes allí complementar tu aporte. No, profe, la verdad no. Sí sé que tiene que ser como algo muy especial, más que todo por el tema fluvial que vas por río, no por la parte de pronto marítima. Y se presenta es un tema especial más que todo por los ríos. En la marítima no tanto, pero en los ríos sería porque no se transportaría de pronto en un medio de transporte tan grande, de pronto como un barco, un contenedor,
sino que se utilizaría de pronto un medio de transporte un poco más pequeño, más artesanal. Independiente si es fluvial, si es marítimo, si es férreo, terrestre, aéreo, la multimodalidad se va a aplicar, perdón. Y en esa aplicación ya nos están diciendo, ojo, solo un documento de transporte. Vamos a identificar por qué. A diferencia del transporte combinado, entonces, el transporte multimodal, que puede tener cierto enfoque hacia la parte de la transferencia internacional de mercancía, como nos decía Diana, el transporte multimodal no nos va a permitir la consolidación y desconsolidación de la mercancía. En ese transporte multimodal no está permitida esa operación. En ese sentido, entonces, cuando yo no puedo consolidar o desconsolidar carga, la opción que yo tengo de documento de transporte es una sola. Que vuelvo y lo repito, ese documento de transporte o contrato de transporte lo que hace es identificar la carga, sus cantidades, de dónde viene y para dónde va, básicamente. Tiene otras condiciones que más adelante veremos, pero básicamente eso es lo que nos dice un documento de transporte. ¿De dónde viene, para dónde va, qué carga es, qué cantidades? En ese orden de ideas, cuando utilizamos el transporte multimodal y este no nos permite consolidar o desconsolidar carga durante el ejercicio del transporte, pues solamente voy a aplicar un documento, independiente de que cambie de tipo de transporte, de que comience primero con un terrestre y luego lo cambie a un aéreo, o a un marítimo, o a un fluvial, o a un férreo, pero es la misma carga. No estoy adicionando ni estoy sustrayendo carga durante el ejercicio de transporte. Entonces mi documento de transporte no tendrá la necesidad de cambiar. Por lo tanto, utilizaremos solamente uno, indicando en el mismo, ya veremos los documentos de transporte multimodal, indicando en el mismo qué tantos tipos de transporte van a intervenir, cuáles son sus rutas, qué movimientos tienen, qué movilizaciones va a haber. Pero la mercancía, tal cual como sale de su origen, tal cual deberá llegar a su destino, independiente de los tipos de transporte utilizados. ¿Qué beneficios podríamos tener, compañeros, en nuestra operación de gestión de transporte cuando aplicamos ese transporte multimodal entonces y no nos está permitido la consolidación o desconsolidación de la carga? ¿Qué beneficios podríamos tener allí? Ya los vamos a ver más adelante. Sí, Jonathan. Pues uno de los beneficios sería de pronto no generar tanta documentación y saber de dónde procede la mercancía y tener una trazabilidad un poco más clara. Listo, perfecto. Dos puntos importantes en el aporte. Uno, el tema de exceso de documentación. Listo, ya nos están hablando que es solamente un documento de transporte. Perfecto. Disminuye allí los trámites de documentación. Y dos, importantísimo, el tema de la trazabilidad. A través de ese documento de transporte, a través de herramientas tecnológicas, sistematizadas, de información y demás, que ese operador de transporte multimodal me pueda brindar a mí como generador de la carga o como receptor de la carga. ¿Qué otros beneficios podríamos tener allí? Sobre todo optimizar el tiempo, profe, para el más ágil, la carga. Optimización de tiempos, muy bien. Optimización de tiempos en todo ese desplazamiento que se estaría teniendo en los diferentes modos de transporte. Y la optimización de tiempo se puede ligar también a la optimización de procesos, porque no tendré que estar haciendo cargues y descargues de mercancías durante todo ese proceso, porque no puedo consolidar o desconsolidar. Entonces allí ya estoy generando algunas eficiencias por lo menos.
Ya más adelante veremos algunos beneficios importantes del transporte multimodal. Características entonces, diferente al transporte combinado, un solo documento de transporte y en el multimodal no está permitida la consolidación o desconsolidación de mercancías. Y aquí quiero adherir un poco a la observación que estaba dándonos la compañera Diana en cuanto a ese transporte internacional de mercancías, más puntualmente en tema de exportaciones y de importaciones. Cuando utilizamos el transporte multimodal en cualquiera de estas dos vías, IMPO o EXPO, quiere decir esto entonces que la mercancía está sujeta a un control aduanero, tanto para la salida como para el ingreso de la misma. Está sujeta a un control aduanero. Ejemplo, importación de mercancías. La mercancía viene vía marítima. Ahí ya tenemos un primer tipo de transporte. Luego esa misma mercancía, tal cual como llegó al puerto, a la zona portuaria, está planificada para que salga, vuelvo y lo repito, tal cual como llegó, seguramente en un contenedor, para que salga hacia un destino en específico al interior del país. Pongámoslo más claro, la mercancía llega al puerto de Buenaventura vía marítima, llega en una motonave, dentro de un contenedor. Ese contenedor con esa mercancía está ya destinado y planificado para que continúe su viaje hacia Bogotá. ¿Hacia dónde? A un importador que cuenta con un depósito habilitado para recibir mercancías. ¿Habilitado por quién? Por la DIAN, depósito aduanero. Estamos hablando de una operación completamente viable, válida y altamente utilizada en el comercio exterior. Permítanme un segundo, le damos la bienvenida a la compañera Kimberly, que ya está en conexión. ¿Nos estás escuchando bien, Kimberly? Profe, buenas noches, sí, señor. Bien, perfecto. Te actualizamos en asistencia y recuerda la recomendación de actualizarte en contenidos. Bueno, señor. Muy bien. Como les decía entonces en el ejemplo, mercancía llega vía marítima a un puerto o a una zona portuaria. El contenedor con esa mercancía está destinado a continuar su viaje, a continuar su movilización hacia un importador en Bogotá que tiene habilitado un depósito aduanero y que allí en ese depósito con calidad aduanera podrá realizar los procesos ligados a la nacionalización de mercancías. Dos momentos entonces allí. Uno, el momento de la operación de transporte. Inicialmente llega vía marítima, ya hay un tipo de transporte, luego pasa al transporte terrestre, ya entonces hablamos de una multimodalidad porque tenemos dos tipos de transporte diferentes, y esa mercancía viene en un contenedor sellado, con precintos. Por lo tanto, a ese contenedor sellado y con precintos, que se le otorga la posibilidad de tener su continuación de viaje o continuar con el proceso de transferencia de mercancía ya a través de la vía terrestre, se le aplicará el transporte multimodal. ¿Por qué? Porque ese contenedor sellado con precintos no podrá entonces tener la posibilidad de consolidar más carga o sustraer carga del mismo, porque ya tiene una aplicación de multimodalidad y llegará a ese depósito aduanero. Ese es un primer momento de la operación. Y el otro momento de la operación es precisamente el control aduanero. ¿Por qué el control aduanero? Primero, porque el importador ya planificó previamente que esa mercancía le llegue directamente a su depósito en Bogotá, depósito que tiene habilitado con características aduaneras. Pero
Pero, adicional a eso, esa mercancía que llegó vía marítima al puerto de Buenaventura, con la condición de que va a ser aplicada al transporte multimodal, pues esa mercancía no surtirá sus efectos aduaneros hasta tanto no llegue a ese depósito. ¿En qué condición estaría esa mercancía entonces durante ese transporte multimodal y ya más puntualmente en la parte del transporte terrestre? ¿En qué condición estaría la mercancía? ¿Qué creen ustedes, compañeros? ¿No se imaginarían en qué condición estaría la mercancía? Recuerden, viene de un transporte internacional, marítimo, está sujeta a un transporte multimodal para poder llegar hasta ese depósito al interior del país. ¿Qué condición tendría esa carga, compañeros? Profe, yo pienso que eso depende de cómo venga embalada, cómo la organización pues en el sitio del cargue, del descargue y el sitio de destino. Si le dan una buena manipulación, creo que puede que llegue bien. Si no, me imagino que llegará defectuosa o depende si son alimentos, me imagino que si se demora mucho en llegar, llegarán los productos vencidos. Pues creo yo, profe. Bueno, Profe, John, supongo yo que depende también del tipo de mercancía que se trae, porque por ejemplo no es lo mismo usted transportar un contenedor lleno de lavadoras que bien se sabe que vienen bien empacadas, incluso hasta con sunchos, a transportar, no sé, digamos como esos Dollar City que traen tanta mercancía variada. Entonces a eso me refiero, profe. Pronto se afectaría menos la mercancía que es así un solo tipo de mercancía como lavadoras o neveras. listo. En cuanto a la condición física de la mercancía, en el transporte multimodal, recordemos que no hay consolidación ni desconsolidación, por lo tanto hay menor manipulación, seguramente va a haber una condición más óptima de la misma, seguramente. Como nos dice John también, ojo, hay que tener en cuenta eh, también los momentos del traslado, pues si el traslado terrestre de pronto es a una zona un poco complicada, con vías de acceso difíciles, pues de pronto puede sufrir algo, aún no se haya desconsolidado y no se haya manipulado la mercancía. Y también dependiendo del tipo de mercancía. Eso en cuanto a la condición física. Pero en cuanto a la condición legal de la mercancía, ¿qué podríamos establecer cuando ya la mercancía llegó a un puerto y luego de ese puerto tiene que salir hacia una ciudad en el interior, cualquiera que sea, en nuestro ejemplo Bogotá, hacia un depósito aduanero para ya allí en ese depósito sí surtir los efectos aduaneros de ese proceso? ¿En qué condición podría estar la carga durante ese transporte? Ya estaría legalizada, profe. ¿Ya estaría legalizada? ¿Tú crees que ya estaría legalizada, Jonathan? Profe, no sé, le soy muy sincero, no sé, me enredé con la pregunta. Es que yo Pero estaba pensando que estás un poco enfocado, en lo que tratamos pero, de pero encontrar allí. yo tenía el enfoque que nos estábamos enfocando al estado de la mercancía como la despachara, pero ya estamos hablando de un estado documental, de los documentos, Ok, qué tan legal es correcto. estuviera la carga en el país ya. Es correcto, esa es la apreciación. Por eso primero entonces dijimos, bueno, en cuanto a la condición física, lo que nos dice John, lo que nos decía Ricardo, ¿no es cierto? Pero ahora en cuanto a la condición, como tú lo dices, legal, desde el punto de vista en que aduaneramente
la mercancía ha llegado a un puerto, pero debe continuar su viaje hacia un depósito aduanero en cualquier ciudad, en nuestro caso Bogotá, allí entonces la condición legal de la mercancía ya comienza a ser un factor importante a tener en cuenta también en la multimodalidad. ¿Y cuál es ese factor a tener en cuenta? Que, por ejemplo, en el caso de la importación, vuelvo al ejemplo, la mercancía llegó al puerto de Buenaventura vía marítima, luego cambia a un transporte terrestre, ahí ya estoy aplicando multimodalidad, siempre y cuando no haya consolidación o desconsolidación de la mercancía. Siempre y cuando continúe con el mismo documento de transporte. Y siempre y cuando esa mercancía esté sujeta a un control aduanero. ¿Por qué a un control aduanero? Porque esa mercancía en el puerto no ha surtido ninguna operación aduanera que la permita legalizar. Y cuando una mercancía no está legalizada aduaneramente, ¿en qué condición legal estaría la mercancía? Contrabando, profe. Correcto. Quitó la palabra. Es correcto, estaría en situación de contrabando. Entonces, por eso allí se genera un control aduanero en esa multimodalidad del transporte. ¿Sí? En el caso de la importación, vamos ahora al caso de la exportación, donde la mercancía es producida en Colombia. Y recordemos que en la exportación no se generan impuestos. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, en la exportación no debería haber contrabando porque no hay que pagar impuestos. Ojo, cuando hablamos de multimodalidad en la exportación, quiere decir entonces que voy a utilizar 2 o más tipos de transporte. Generalmente se inicia con el transporte terrestre. ¿Por qué? Porque ese transporte terrestre llevará la mercancía o a un aeropuerto, o a un puerto marítimo, o a una zona fronteriza. Y luego cambiará a otro tipo de transporte. Si va al aeropuerto, entonces cambia al transporte aéreo. Si va al puerto marítimo, cambia entonces al transporte marítimo. Si va a una zona fronteriza, y esa zona fronteriza, digamos que tiene entonces una conexión fluvial con otro país, cambia entonces al transporte fluvial o cambia al transporte férreo. Y para la aplicación de la multimodalidad, que no permite la consolidación y desconsolidación, aplicamos entonces también el concepto de ese control aduanero. ¿Por qué? Porque el exportador puede decir, listo, en este vehículo o en este contenedor están saliendo 5.000 cajas con confecciones. Y en la factura comercial, la factura de exportación, documento de transporte y demás, hay 5.000 cajas con confecciones. Y eso va para la exportación. Perfecto. Pero si en ese transporte o en ese trayecto la mercancía y el vehículo y el contenedor están sujetos a algún tipo de manipulación, recuerden que en el transporte multimodal no se puede consolidar ni desconsolidar mercancía. Pero si en ese transporte, en ese primer trayecto, antes de cambiar el tipo de transporte, esa mercancía sufre alguna alteración y, por ejemplo, el vehículo es saqueado, allí no hay una desconsolidación, digamos, previamente programada, pero saquearon el vehículo. De las 5.000 sacaron 1.000 cajas. Y efectivamente llegó la mercancía a puerto, todo sellado, igual con los mismos precintos. ¿Cómo lo saquearon? Pues los vándalos tienen todo el arte para hacerlo. Y finalmente la mercancía que sale son 4.000 cajas y no 5.000, como están todos los documentos de soporte de la operación, como está en el documento de transporte, como está en la factura comercial. Y solamente hasta que llegue la mercancía a destino se dan cuenta de la situación. O
no es el caso de la sustracción de mercancía, sino de la adición de mercancía. Mandamos 5.000 cajas, pero todavía quedó un espacio allí en el contenedor. Y luego entonces, por allá a mitad de camino, se le adiciona mercancía. Se le adiciona otro tipo de carga, cualquier tipo de situaciones, y así se va la mercancía para el exterior. Es por eso que esa multimodalidad, también en la exportación, aplica el control aduanero, porque pueden presentarse entonces situaciones de operaciones ilícitas con la mercancía que va hacia el exterior. Y allí debe ejecutarse también el control aduanero. Durante esos cambios de transporte, muy seguramente las entidades de control, llámese DIAN, Policía Fiscal Aduanera, Policía Antinarcóticos, estará ejecutando los controles correspondientes al transporte multimodal. De igual forma, sigue trabajándose un solo documento de transporte y sigue trabajándose la instrucción de no consolidación o no desconsolidación de la mercancía. ¿Vamos claros hasta allí? Que sí, profe. Claro que sí. Sí, profe. Muy bien. Otra característica importante a tener en cuenta en el transporte multimodal es que este tipo de transporte solo lo pueden realizar los operadores debidamente calificados y autorizados para hacer el transporte multimodal. ¿Calificados y autorizados por quién? Por Ministerio de Transporte y por DIAN. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar del control aduanero. Allí en esa situación del transporte multimodal, diferente al combinado, en el transporte multimodal, como estamos ejecutando un solo documento de transporte, como se debe asegurar que la mercancía no esté sujeta a una consolidación o desconsolidación, el operador de transporte, ese operador logístico, ese agente de carga, autorizado, debidamente autorizado, también será un garante de que efectivamente esa mercancía que está aplicando el transporte multimodal no se le está adicionando o no se le está sustrayendo mercancía durante los trayectos que estén bajo la responsabilidad de ese operador de transporte. Debe de estar entonces debidamente autorizado por ministerio, por DIAN, para poder ejecutar el transporte multimodal. De lo contrario, no estaríamos hablando de un transporte multimodal, sino de un transporte combinado, donde de igual forma se estarían utilizando varios tipos de transporte, pero allí sí puede haber una manipulación amplia de la mercancía, se desconsolida, se consolida, y no necesita una autorización puntual el operador de transporte para aplicar la multimodalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. El módulo aquí nos entrega entonces un pequeño resumen de lo que tenemos o de lo que debemos tener en cuenta en cuanto a los tipos y los modos de transporte. Tipos y modos de transporte que usualmente entonces encontramos en el mercado o encontramos en nuestras cadenas de suministro, cadenas de abastecimiento. En la logística de transporte entonces, o en nuestra gestión o en nuestra coordinación de transportes, debemos de tener claro que existen los tipos de transporte, que son los medios para transportar las mercancías, los animales, las personas, que pueden ser terrestres, aéreos, fluviales, marítimos. Y recordemos que dentro del terrestre lo podemos subdividir en el terrestre por carretera y en el terrestre férreo, si es el caso. Tipos de transporte. Y luego hablando de los modos, entonces ya es la forma que se puede utilizar cada uno de esos tipos de transporte o medios de transporte.
El modo unimodal, donde solamente utilizamos un tipo de transporte para la movilización de esas mercancías, personas, animales, cosas. El transporte combinado, que al igual que el multimodal, nos permite la utilización de 2 o más tipos de transporte, pero que tienen algunas características diferentes. Actualmente el combinado permite consolidar y desconsolidar mercancía. Debo utilizar diferentes tipos de transporte para cada tipo de transporte, diferentes documentos de transporte, perdón, para cada tipo de transporte. Y además, el operador de transporte pues no tendrá la necesidad de una autorización puntual para hacer un transporte combinado. En el multimodal, entonces, debemos de tener en cuenta, no se puede, no se permite consolidar o desconsolidar mercancía. Además, solo se utiliza un documento de transporte, independiente de la cantidad de tipos de transporte utilizados. La mercancía debe viajar en una única unidad de carga, por obvias razones, porque no puede consolidarse y desconsolidarse, entonces debe de ir en una sola unidad de carga. Unidad de carga por excelencia, pues el contenedor. Y además, los operadores de transporte que ejecuten ese modo de transporte multimodal deberán estar debidamente autorizados y avalados por las entidades de control, Ministerio de Transporte y DIAN, para ejecutar estas operaciones. Claros, entonces, en este pequeño resumen, nos indica un poco lo que acabamos de ver y lo que veíamos también en parte en la sesión anterior. Hablemos ahora un poco de los beneficios y ventajas del transporte multimodal. ¿Y por qué nos enfocamos en el transporte multimodal? Debido a que ya ustedes, cuando les hacía la pregunta hace un momento, comenzaron a identificar algunos beneficios importantes en la aplicación de este modo de transporte. Y cuando ya comenzamos a identificar beneficios, necesariamente tenemos que hablar de que se genere competitividad. ¿Hay beneficios entonces en la operación? Eso me debe estar generando una competitividad. Competitividad que adquiramos a través de... Permítame un segundo. Ah, yo no había visto que el teclado estaba ahí. Competitividad entonces que podemos identificar a través de toda la operación de transporte ligada a esa multimodalidad y a la optimización de recursos que comenzamos a evidenciar durante ese proceso. Reducción de tiempos, reducción de manipulaciones, optimización del transporte, seguridad en el mismo. Y ahí comenzamos a ver beneficios que inmediatamente me comienzan a ser más competitivo. El módulo nos entrega entonces aquí, como siempre lo hace al inicio de cada tema, un planteamiento de una situación ligada al transporte multimodal. Nos dice que el transporte multimodal, pues, aparte de la satisfacción de las necesidades del mercado de transportar la mercancía de un punto A a un punto B, ya sea a nivel local o a nivel internacional, genera entonces también algunos beneficios y ventajas a varios actores o a algunos actores de la cadena de suministro. Recordemos los actores de la cadena de suministro como la cadena de suministro iniciando desde los proveedores o incluso los proveedores de mis proveedores hasta los clientes o los clientes de mis clientes. Todos esos actores que intervienen allí en ese proceso de la cadena de suministro se podrán ver beneficiados con el desarrollo o la aplicación del transporte multimodal. Y aquí nos dice el módulo cuáles de estos actores de la cadena de suministro
serán entonces los mayores beneficiados en el desarrollo del transporte multimodal. Y nos dan 4 opciones. Nos dicen, los actores que se podrían ver beneficiados serían los clientes, las entidades municipales y el gremio camionero. O podría ser beneficiado el país, el operador del transporte multimodal, es decir, esa empresa que está avalada por las entidades de control para ejecutar el transporte multimodal y obviamente sus transportadores, y el usuario final. ¿Sí? El usuario final de ese transporte multimodal, las empresas, llámense importadoras o exportadoras o compradores o vendedores. El usuario final. También nos dice, dentro de esos actores podrían ser las navieras, las zonas francas y los clientes finales. O podrían ser también dentro de esos actores que se benefician, los dueños de las empresas, los dueños de los camiones y los operadores logísticos. ¿Cuál creerían ustedes que es el grupo de actores que realmente se ve beneficiado y puede obtener entonces allí esas ventajas competitivas en el desarrollo del transporte multimodal? La parte del país y los operadores, porque al estar al final de la cadena, los demás también reciben un beneficio. Ok, está bien ese análisis. Vamos a recibir más aportes a ver qué podemos encontrar. ¿Tú dices qué? Yo creo que las navieras internacionales son las francas y cliente final. Creo yo. Ok, ya vamos a analizar esa opción. Estaba allí terminando de complementar lo que nos decía Jonathan, que nos decía el país, los operadores y el usuario final. ¿Cierto? Es la opción que nos da Jonathan. John nos dice posiblemente las navieras, zonas francas y clientes. ¿Qué más consideraríamos de pronto los demás compañeros? ¿Se adhieren a estas opciones o creen que alguna diferente podría ser? Creo que no, es como dijo el compañero, el país y el operador son como la opción más viable. Ok. ¿Alguien más? Y demos entonces estas opciones o analicemos cada una de ellas. Clientes, entidades municipales y el gremio camionero. Aquí el módulo nos plantearía que solamente algunos actores puntuales se estarían viendo beneficiados. Recordemos que si hablamos de la cadena de suministro, hablamos de una cantidad de eslabones dentro de un proceso logístico o varios procesos logísticos que desarrollan esa cadena. Entonces, la primera opción, hablar solamente de clientes o de algunas entidades o del gremio camionero que se ve beneficiado, pues ya lo estaríamos dejando un poco por fuera. Y lo mismo en esa última opción, que tampoco la nombraron, los dueños de empresas, dueños de camiones y operadores logísticos. No solamente esos actores se están viendo beneficiados en el desarrollo del transporte multimodal. Y ya cuando vemos país, operador, sus transportadores, el usuario final, o las navieras, las zonas francas y los clientes finales, podríamos decir, bueno, ambos están de pronto generando un panorama más macro de quienes podrían verse beneficiados. Pero cuando hablamos de navieras, zonas francas y clientes, coartamos de pronto un poco la parte de la operación de transporte, diciendo que solamente las navieras se van a ver bien afectadas cuando
Si estamos hablando de multimodalidad, estamos hablando de diferentes tipos de transporte. Y las navieras corresponden a un solo tipo de transporte, que es el marítimo. ¿Dónde quedan entonces los transportistas terrestres, por ejemplo, o los transportistas aéreos? Y si hablamos de zonas francas, hablamos de una parte, una herramienta fundamental, sí, de la logística y del comercio exterior, pero solamente es una parte. Entonces, cuando nos dicen el país se ve beneficiado, ok, el país puede entonces agrupar sectores, grupos empresariales, diferentes tipos de usuarios, no solamente el usuario final, sino todos los otros usuarios, y como usuario final podemos entonces incluir clientes, distribuidores, comercializadores y demás, y obviamente los operadores del transporte multimodal y todos sus transportadores. Y el operador del transporte multimodal y todos sus transportadores, ahí sí hablamos. Si hablamos de transporte multimodal, entonces hablamos de transporte marítimo, de transporte aéreo, transporte terrestre. Entonces esa opción sí sería la más acertada. El país, los operadores y sus transportadores y los usuarios finales. Serían los beneficiados en el desarrollo y la aplicación del transporte multimodal. Aquí entonces ya el módulo nos presenta efectivamente en su relación de conceptos la aplicación de esa determinación que acabamos de hacer de quiénes son los beneficiados en el desarrollo del transporte multimodal. Se generan entonces ventajas competitivas para el país, para los operadores de transporte multimodal y todos los que están allí incluidos, y para los clientes o usuarios finales del servicio de transporte multimodal. En ese entorno, entonces, podemos identificar ventajas para los países o para el país que ofrece o que aplica el transporte multimodal como las siguientes. Ventajas como menor costo en el control de las mercancías. Recordemos que no hay posibilidad de consolidación y desconsolidación de mercancías. Por lo tanto, en ese control de las mismas, cargues, descargues, inspecciones, vaciados, llenados, se estará generando una optimización de ese costo. ¿Y por qué esto es una ventaja para el país? Porque su componente de competitividad logística se mejora. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de aplicar la multimodalidad. Ah, que no tiene la multimodalidad muy desarrollada ese país. Ok, entonces seguramente sus costos serán muy altos en el tema logístico, por lo tanto su competitividad logística frente a otros países no será la mejor. ¿Qué otra ventaja? Mayor seguridad al recaudar los impuestos. Pregunto, estamos hablando de transporte multimodal. Estamos hablando de transferencia de mercancías. ¿Y por qué entonces el transporte multimodal me podría asegurar o le podría asegurar al país que va a recaudar los impuestos que debe recaudar? ¿Qué creen ustedes? Profe, porque pasan por un control de DIAN, ¿no? Muy bien. Yo creería que de pronto al estar desarrollados un poco más en el tema de la logística, esto hace el país más competitivo y le daría una ventaja con otros países. Así pues tendría la ventaja de importar y exportar y esto pues daría un valor agregado al país. Listo, hay un factor de competitividad importante que nos dice Jonathan y ya en el mercado, tanto de IMPO como de Expo, hay una diferenciación, tema de costos y demás. Y como nos decía Diana, en el tema de la, creo que era Diana, sí, en el tema de la importación de mercancía, que es la que genera impuestos, como hay un control aduanero en esa multimodalidad,
Entonces, el país ya está asegurando de que esa mercancía ligada a ese transporte multimodal y que ya está en control aduanero, que ya la aduana, ya la DIAN sabe qué es lo que está llegando, qué es lo que se está movilizando, pues ahí difícilmente se va a generar por parte de los actores del comercio exterior una evasión de impuestos. Entonces, allí ya se asegura la recaudación de los mismos. Como lo hablábamos hace un momento, también mayor control sobre el contrabando. Mercancía sujeta a transporte multimodal y en ese control aduanero ya tenemos control sobre el contrabando. Descongestión de puertos, claro que sí, porque la mercancía no se va a quedar en los puertos o en las zonas portuarias esperando que se realicen las operaciones de legalización o nacionalización de mercancías. No, esta mercancía saldrá de los puertos, continuará su viaje para luego llegar a unos depósitos habilitados o a las zonas francas a surtir esos efectos aduaneros o de nacionalización o de legalización y descongestionarán las diferentes zonas portuarias. Reducción de costos en los impuestos aduaneros. Si primero me estaban diciendo que una de las ventajas será una mayor seguridad al recaudar los impuestos, ahora me dicen, pero es que también este transporte multimodal nos puede ayudar a reducir a nivel país los costos en los impuestos aduaneros. ¿Hacia dónde se estarían enfocando en este caso entonces? Profe, ¿podría ser algo relacionado a que el mismo personal, cuando uno le entrega el poder a ellos, a los de las aduanas, que hagan todo el proceso de legalización y todo? ¿Podría ser algo así? Ok, por ahí entonces podemos identificar un poco esa reducción en los costos de los impuestos aduaneros. Uno, en la parte de esa cantidad de procesos adicionales que se pueden generar en las zonas portuarias o esas intermediaciones adicionales que se pueden generar en una operación normal donde no hay un transporte multimodal. Esa es una opción. Por ejemplo, los bodegajes. Los bodegajes son unos costos de la operación de importación y generalmente esos costos van de la mano con los impuestos totales a pagar. Entonces, en la operación de importación, además de los impuestos, hay que incluirle costos de bodegajes, manipulaciones, movilizaciones y demás. Eso me incrementa entonces todo el tema del costo. Cuando tenemos el transporte multimodal, comenzamos a reducir mucho de esa parte. E incluso podemos tener conocimiento previo del tipo de mercancía y podemos corregir entonces algunas condiciones en el tema de impuestos cuando ya tenemos ese conocimiento de la mercancía. Por ejemplo, se dan casos donde en ese conocimiento de la mercancía, en ese control aduanero que se genera antes de la legalización de la misma, se identifica que, por ejemplo, se estaban pagando más impuestos por una mercancía porque estaba mal clasificada aduaneramente, por una subpartida que de pronto pagaba el 15%, cuando realmente el pago del impuesto es del 10% de arancel. Allí me está ayudando ese transporte multimodal a la reducción de costos en los impuestos aduaneros. El país puede ser también entonces más competitivo dentro de los productos en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo costos a nivel país, a nivel de toda la operación, entonces hace al país más competitivo, más interesante tanto comercial como logísticamente. Y también puede generar reducción de precios de las mercancías importadas, por lo que les decía en la reducción de los costos, no solamente de los impuestos aduaneros, sino de todas esas otras operaciones adicionales cuando no se utiliza el transporte multimodal. Todo eso, todos esos costos van a afectar el precio de la mercancía, el precio final. Ventajas entonces que se pueden identificar y que van a generar competitividad en primera instancia a los países. Ahora, ventajas para el operador de transporte o para el transportador.
allí también se generan unas ventajas importantes. Primero, como esto es una actividad que se debe planear correctamente y que se debe entregar una información previamente para poder ejecutar la multimodalidad en el transporte, los operadores de transporte avalados, habilitados, el transportador como tal, el que va a realizar ese proceso de transporte, tendrá toda esa información previamente. Por lo tanto, le va a poder generar una programación o una planeación correcta para el desarrollo de la actividad de transporte multimodal. Además de que por condiciones de normatividad en el transporte multimodal hay que cumplir con unos tiempos también para el desarrollo de ese transporte. Puede tener el operador de transporte control en la carga de compensación. Entendamos la carga de compensación como esa carga que yo puedo tener en cuenta para hacer el retorno del vehículo o de la unidad de transporte y optimizar mucho más esa ejecución de la movilización. Por ejemplo, cuando hablamos de una importación en el transporte multimodal, volvemos al ejercicio, llega vía marítima, luego pasa al transporte terrestre, pero yo ya tengo la programación de toda esa actividad. Ya sé en qué momento va a llegar la mercancía al puerto, en qué tanto tiempo me pueden entregar a mí como transportador terrestre esa mercancía que llegó en un contenedor al puerto, en qué momento estaré saliendo del puerto y en qué momento debo llegar a una ciudad en específico al interior del país. Con toda esa programación, yo ya puedo previamente haber analizado el mercado de esa ciudad o con los clientes que yo tenga como operador de transporte en esa ciudad, qué mercancía puede estar disponible para ese momento y yo ofrecerle mi servicio de transporte. Y ya ahí estoy compensando. Llegó el vehículo, hizo el descargue de su mercancía y el vehículo queda disponible. En muchas ocasiones, cuando no se trabaja ese transporte multimodal o esa programación previa, sino que es sobre la oferta y demanda del servicio, un vehículo puede llegar a una ciudad, sí, hacer el descargue, pero estar 1, 2, 3 días esperando que resulte carga para luego retornar a su origen. Y es más económico o es menos costoso quedarse allí esperando que devolverse vacío y no ejecutar una facturación de un flete por ese retorno vacío a un sitio de origen. Entonces allí se genera el control de carga de compensación. Para el operador también entonces se genera ventaja en cuanto a la carga bien embalada para evitar esos siniestros y además que no hay mucha manipulación de la mercancía. Programación de todos los vehículos de transporte necesarios. Programación de los ingresos, cuando ya sé en qué momento voy a ejecutar transportes multimodales, ya me voy a ir programando. En este momento me van a entrar entonces tanto por fletes, en la próxima semana tantos por otros fletes, porque ya tengo todo eso programado. Continuidad de los viajes hasta el destino final. ¿Sí? Un solo viaje, un solo movimiento, no tengo que estar parando a desconsolidar mercancía o a consolidar mercancía. Y el operador de transporte multimodal, por ser ese declarante de la carga, no requiere entonces de una sola posibilidad de movilización de la mercancía para poder ejecutar allí el movimiento. Es decir, él puede determinar su ruta siempre y cuando tenga en cuenta los tiempos para esa movilización. Siempre y cuando cumpla con esos tiempos, él puede programar su ruta. No requiere de una sola ruta para la ejecución del transporte multimodal. Obviamente deberá identificar la ruta más óptima para el servicio. Pero siempre y cuando cumpla con los tiempos establecidos por la normativa, no hay ningún problema. Tiene el reconocimiento, eso es una ventaja, tener el reconocimiento como operador de transporte multimodal le genera una ventaja competitiva frente a la percepción comercial de ese operador de transporte. Si está avalado, si tiene el permiso por parte del ministerio, por parte de DIAN, quiere decir que es un operador de transporte organizado, que es seguro en sus transportes, que genera confianza, que genera seguridad. Y eso ya de inmediato está tratando de entregarnos entonces la percepción de competitividad a diferencia de otros operadores que de pronto no estén calificados así.
Y tiene tratamiento preferencial en las aduanas, donde obviamente cuando se trata de transportes multimodales que tienen control aduanero, estas operaciones tienen prelación sobre cualquier otro tipo de operación normal que no esté ligada a un transporte multimodal. Entonces también eso genera cierta competitividad. Y las ventajas para el usuario final, para ese usuario que estará recibiendo la mercancía sujeta al transporte multimodal, entonces allí tendremos una gran cantidad de beneficios. Aquí el módulo nos nombra bastantes, incluso integrando lo que ya habíamos visto tanto de beneficios para el país como beneficios para el operador de transporte o ventajas. Aquí también las podemos incluso trasladar a los usuarios finales, a los clientes finales. Menores costos en la operación total de transporte. Claro, si se están generando menores costos para la operación en el país, para el operador de transporte, de igual forma al usuario final se le están trasladando esos menores costos. Los menores tiempos de viaje. No quiere decir que si yo trabajo un transporte multimodal y la mercancía, por ejemplo, viene marítima desde China, donde el transporte marítimo es más o menos 30 días, el que yo programe mi transporte multimodal, no quiere decir que entonces ya no se me va a demorar 30 días el transporte marítimo, sino 25. No, el transporte va a ser en los mismos tiempos, pero son las operaciones adicionales las que se reducen y obviamente eso me reduce el tiempo de viaje. ¿Por qué? Porque llegó la mercancía, sí, transporte marítimo en esos 30 días más o menos. Pero cuando llegó a puerto no tuve que esperar a que descargaran toda la mercancía, a que ubicaran los contenedores en las zonas habilitadas o en los depósitos habilitados para poder comenzar mi operación de nacionalización, sino que inmediatamente llegó y se descargó, se identificó en el puerto y comenzó, como ya tiene una prelación, la operación del transporte multimodal para poder sacar esa mercancía rápido del puerto, descongestionarlo y a su vez que el transporte haga la ejecución de esa transferencia, en ese caso ya terrestre, rápidamente hacia el destino final, hacia el usuario final. Allí ya comienzo a ahorrar tiempos. Puedo programar operativamente los despachos con la información previa que voy generando. Programación oportuna de las ventanillas de atención. Cuando hablamos de ventanillas de atención es de todas las entidades que pueden intervenir en la operación, principalmente DIAN, Policía Fiscal Aduanera, algunas entidades como INVIMA, como ICA, dependiendo del tipo de producto. Puedo administrar un poco más efectivamente los inventarios porque conozco con antelación qué va a llegar, cómo y en qué momento voy a tener disponible la mercancía. Certeza en los tiempos de entrega y recepción debido a los tiempos que se deben de cumplir en el transporte multimodal. Un solo interlocutor con la responsabilidad sobre la carga. ¿Quién? Ese operador de transporte multimodal que está encargado de toda la ejecución del movimiento de mercancía. Es un único interlocutor, no tengo que hablarme por un lado con el transporte marítimo, por otro lado con el transporte terrestre o por otro lado con el transporte aéreo, se está incluyendo también aéreo. Solamente un interlocutor. Y eso me genera mejores trazabilidades también, como lo decían ustedes ahora. Atención técnica oportuna para el manejo de la carga. ¿Por parte de quién? Del operador de transporte multimodal. Control integral del riesgo. ¿Por parte de quién? Del operador de transporte multimodal. Y administración del proceso sobre toda la operación, porque ya conozco cómo es el proceso del transporte multimodal, ya sé quiénes intervienen y puedo administrar y gestionar muy bien, hacer los seguimientos e incluso aplicar los indicadores de gestión correspondientes para verificar si el transporte multimodal está generando eficiencias o no en el desarrollo de la operación o del negocio de la compañía. Genero entonces eficiencias, genero entonces calidad, capacidad de respuesta, incluso genero invasión. ¿Invasión de qué? De mis productos porque estoy siendo más competitivo. Estoy invadiendo el mercado con mi competitividad generada por esa capacidad de respuesta, esas eficiencias y esa calidad en todo el proceso del transporte multimodal. ¿Claros hasta allí, compañeros? ¿Inquietudes, dudas, preguntas, observaciones?
No, profe, hasta el momento. Profe, todo muy claro, profe. Muy bien, perfecto. Perfecto, compañeros. El siguiente tema son los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Con este tema iniciaremos en la próxima sesión. Ya estamos cercanos aquí a la finalización de nuestra sesión del día de hoy. Iniciaremos entonces en la próxima sesión con el análisis de los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Ya nombrábamos algunos de ellos ahora, el conocimiento de embarque, la guía aérea, la carta aporte, la remisión, el documento de transporte multimodal. Ya comenzaremos a ver estos documentos, identificar la importancia de los mismos. Muy seguramente lo identificaremos en la próxima sesión y en la penúltima sesión. Y allí con esta información estaríamos dándole cobertura total a todos los temas de nuestro módulo de coordinación de transportes. Para el día de hoy, compañeros, o para esta semana que transcurre en este momento, posterior a la sesión del día de hoy, estaremos dejando una actividad, como ya es usual, en este caso un foro participativo, un nuevo foro. Lo estaremos habilitando en unos minutos con oportunidad de entrega hasta el 9 de noviembre, hasta el próximo martes. Y ya ustedes conocen la dinámica. Les dejo allí un link que los llevará a un artículo. Este artículo puntualmente habla sobre un tema ligado a toda la parte del multimodalismo o el transporte multimodal. Y deberán hacer la lectura, el análisis y dejar su aporte correspondiente a lo que está solicitando el mismo foro. Recuerden, quedará habilitado en unos minutos una vez finalicemos nuestra sesión y los aportes serán recibidos o tendrán oportunidad de hacer el aporte hasta el 9 de noviembre. ¿Quedamos claros allí, compañeros, compañeras? Señor. Sí, profe. Sí, señor. Profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. De este modo entonces podemos ir dando cierre a nuestra sesión del día de hoy, cumpliendo con los temas planteados al inicio de la sesión y allí ubicados en plataforma, esperando que los temas pues hayan sido bien desarrollados, bien entendidos por todos. Recuerden que los canales de comunicación quedan allí disponibles por si tienen alguna inquietud, duda o observación. Espero entonces que tengan un muy buen resto de noche. Listo, profe, Dios Un lo muy buen bendiga. resto de semana, que estén muy bien. Listo, profe, muchísimas gracias, hasta luego. Entonces, en 8 días. Que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz noche, profe, gracias. Gracias. Con gusto.